Bueno, lo que quería preguntarte por ahí tiene que ver con consecuencias que vivimos hoy que son parte de tu historia, como tu participación en la ley de medios, ¿no? Una de las principales actores en tratar de aplicar la ley de medios, las dificultades y eso que vemos hoy, cómo todos los medios monopólicos utilizan, digamos, el tema de los medios para agredir la gestión de gobierno, desinformar a la gente, ¿no? El tema de la posverdad. Quería saber, bueno, que nos cuentes un poco tu visión sobre el tema de las comunicaciones y cómo tendríamos que tratar en una nueva gestión de reflotar la vieja ley o una nueva, no sé. Bueno, me parece que si hay algo que queda claro que necesita la democracia es una ley de servicio de comunicación audiovisual que enfrente las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes que lesionan la libertad de expresión, que lesionan la pluralidad de voces, que lesionan la posibilidad de que esté lo diverso, multicolor de un país en el centro de la escena pública. O sea, esas tendencias monopólicas lesionan nuestra democracia. Y por lo tanto, lo que buscan es construir mecanismos de manipulación de la opinión pública en una lógica donde también hoy los factores de poder, la derecha, los grupos de privilegio, tienen como una herramienta fundamental, ¿no? La creación de noticias falsas, la manipulación de la información, o sea que eso indiscutiblemente lesiona. Por eso el macrismo derogó los decretos antimonopólicos apenas asumió. Y por eso cambiaron lo que había sido el AFCA, que era por la compra, que más allá del nombre, que lo sigue así, esos artículos son fundamentales y yo creo que todavía nosotros tenemos una deuda como proyecto, que es recuperar esos artículos antimonopólicos. Por supuesto que la ley de servicio de comunicación audiovisual seguramente ahora necesita un debate, una actualización, que hay nuevas formas de comunicación, porque el ritmo de la comunicación es tremendamente rápido, por lo tanto hay que actualizar permanentemente. Pero digo, con todo lo que se necesite de actualización de la ley o de los debates que haya que dar, no hay ninguna duda que el tema de lo antimonopólico, para garantizar que estén en el conjunto las voces, no las que nos gustan a vos o a mí solamente, que esté el conjunto, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, pero que esté el conjunto de las voces en el escenario público, en la conversación pública, me parece fundamental. Y lo que digo es que se haya avanzado en sacar estos artículos tiene que ver con la decisión de esos factores de poder de utilizar a esas derechas, lo digo en plural porque además de que hay varias derechas también pasa en la región, ¿no? Es un fenómeno que no es solamente en la Argentina, ¿no? El armado mafioso que constituyen entre grupos hegemónicos mediáticos, partidos judiciales, que son esos grupos, esos sectores de la justicia que están colonizados por los factores de poder y que terminan representando los intereses de esos grupos económicos, y ese partido judicial que se usa para garantizarle impunidad a quienes vienen a saquear a la Argentina, en este caso, en otros países, lo mismo, pero digo, la impunidad a quienes vienen a saquear con esa voracidad brutal que tienen esos grupos económicos concentrados, y también garantizan ese partido judicial la persecución a los proyectos populares y a sus líderes o lideresas. El caso de Cristina, en nuestro país, es el ejemplo más fuerte, la líder más importante del movimiento nacional y popular, y es quien ha sufrido y sufre la mayor persecución de ese partido judicial y de esos grupos hegemónicos también, que buscan con noticias falsas armar ese combo de mafioso de persecución y estigmatización. Bueno, en el caso de Cristina, a tal punto de que intentaron asesinarla. Pero digo, bueno, yo creo que eso es fundamental, que la democracia necesita. A 40 años de recuperación democrática en nuestro país, yo creo que hay una cantidad de cuestiones que son necesarias seguir discutiendo, y entre ellas es la democratización de la justicia y la democratización de la palabra. Eso me parece que es fundamental. En una etapa también donde, como lo dice Cristina, el pacto democrático que se pudo constituir hace 40 años empieza a estar lesionado, ¿no? Fuertemente por estos dos elementos, y también, bueno, porque esa derecha volvió a poner desde el discurso del odio situaciones de violencia que nosotros creíamos
superada, o sea, pensando en la democracia como espacio y límite de la política y la democracia como un valor universal. Bueno, evidentemente esos sectores de poder, esos grupos económicos concentrados, utilizan lo que haga falta para cumplir su objetivo, que es el saqueo en nuestro país. Por lo tanto, bueno, todo esto, vuelvo, me parece que es fundamental repensar, rediscutir lo que haya que rediscutir de una ley de este tipo, pero seguramente actualizar los aspectos antimonopólicos de la misma. Al mismo tiempo, yo hago un balance positivo de la aplicación de la ley, no solamente en el capítulo que me tocó estar a mí, sino en la historia en general. Hay muchos protagonistas que han estado y que han tenido mayor protagonismo que me tocó a mí, pero digo, en la historia, o sea, todo el debate de la creación de la ley de servicio de comunicación audiovisual fue fundamental. Muchos años, más de 20 años de discusión, con organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, sobre la necesidad de una ley. Se aprueba la ley, se vota, todos los debates que generó, la discusión sobre la constitucionalidad, la audiencia pública en la Corte, la definitiva constitucionalidad, sin duda, la propia aplicación, los debates de eso, a mí me parece que generaron, por un lado, una cantidad de herramientas en la aplicación de la ley que son fundamentales, que hoy existen, que son parte del balance positivo, que son herramientas comunicacionales como radios o canales comunitarios, en pueblos originarios o en zonas de frontera. O sea, hay una multiplicidad de medios que surgieron fruto de la ley de servicio de comunicación audiovisual. En universidades, en escuelas, o sea, un montón, en sectores cooperativos. Eso es muy importante. Y en el otro capítulo, el que no se logró, que es el capítulo antimonopólico, es cierto que no se logró, pero todo ese debate generó una situación distinta también en términos de opinión pública. Me parece que hoy somos más los argentinos de Argentina que somos conscientes que el aparato de la televisión o la radio o el diario, cuando vos lo lees, lo escuchás o lo ves, no hay una verdad, que hay que interpelarla, que hay que cuestionarla, que hay que discutirla. Entonces me parece que eso también es parte del aprendizaje como saldo positivo, más allá de si se logró o no el proceso de desconcentración, que evidentemente no se logra justamente por la otra pata, que es el partido judicial, que termina poniendo con medidas de amparo, con medidas cautelares, frenando las acciones de una ley que es absolutamente constitucional. De hecho, terminamos condenados nosotros por querer cumplir la ley o por aplicar la ley y no quienes la estaban evadiendo. Pero sí, creo que son parte de las deudas que tenemos. Nuestra democracia está siendo muy lesionada, tanto por el partido judicial como por la concentración mediática que lesiona la libertad de la palabra, y eso es necesario avanzar. Bueno, lo que quería preguntarte por ahí tiene que ver con consecuencias que vivimos hoy que son parte de tu historia, como tu participación en la ley de medios, ¿no? Una de las principales actores en tratar de aplicar la ley de medios, las dificultades que vivimos hoy, cómo todos los medios monopólicos utilizan, digamos, el tema de los medios para agredir la gestión de gobierno, desinformar a la gente, ¿no? El tema de la posverdad. Quería saber, bueno, que nos cuentes un poco tu visión sobre el tema de las comunicaciones y cómo tendríamos que tratar en una nueva gestión de reflotar la vieja ley o una nueva, no sé. Bueno, me parece que si hay algo que queda claro que necesita la democracia es una ley de servicio de comunicación audiovisual que enfrente las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes que lesionan la libertad de expresión, que lesionan la pluralidad de voces, que lesionan la posibilidad de que esté lo diverso, multicolor de un país en el centro de la escena pública. O sea, esas tendencias monopólicas lesionan nuestra democracia. Y por lo tanto, lo que buscan es construir mecanismos de manipulación de la opinión pública en una lógica donde también hoy los factores de poder, la derecha, los grupos de privilegio, tienen como una herramienta fundamental, ¿no? La creación de noticias falsas, la manipulación de la información, o sea, que eso indiscutiblemente lesiona. Por eso el macrismo derogó los decretos antimonopólicos apenas asumió. Y por eso
cambiaron lo que había sido el AFCA por la compra, que más allá del nombre, que sigue así, esos artículos son fundamentales y yo creo que todavía nosotros tenemos una deuda como proyecto que es recuperar esos artículos antimonopólicos. Por supuesto que la ley de servicio de comunicación audiovisual seguramente ahora necesita un debate, una actualización, que hay nuevas formas de comunicación, porque el ritmo de la comunicación es tremendamente rápido, por lo tanto hay que actualizar permanentemente. Pero digo, con todo lo que se necesite de actualización de la ley o de los debates que haya que dar, no hay ninguna duda que el tema de lo antimonopólico, para garantizar que estén en el conjunto las voces, no las que nos gustan a vos o a mí solamente, que esté el conjunto, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, pero que esté el conjunto de las voces en el escenario público, en la conversación pública, me parece fundamental. Y lo que digo es que se haya avanzado en sacar estos artículos, tiene que ver con la decisión de esos factores de poder de utilizar a esas derechas, lo digo en plural porque además de que hay varias derechas también pasa en la región, ¿no? Es un fenómeno que no es solamente en la Argentina, ¿no? El armado mafioso que constituye entre grupos hegemónicos mediáticos, partidos judiciales, que son esos grupos, esos sectores de la justicia que están colonizados por los factores de poder y que terminan representando los intereses de esos grupos económicos, y ese partido judicial que se usa para garantizarle impunidad a quienes vienen a saquear a la Argentina, en este caso, en otros países, lo mismo, pero digo, la impunidad a quienes vienen a saquear con esa voracidad brutal que tienen esos grupos económicos concentrados, y también garantiza en ese partido judicial la persecución a los proyectos populares y a sus líderes o lideresas. En el caso de Cristina, en nuestro país es el ejemplo más fuerte, la líder más importante del movimiento nacional y popular, y es quien ha sufrido y sufre la mayor persecución de ese partido judicial y de esos grupos hegemónicos también, que buscan con noticias falsas armar ese combo de mafioso de persecución y estigmatización, bueno, en el caso de Cristina, a tal punto de que intentaron asesinarla. Pero digo, bueno, yo creo que eso es fundamental, que la democracia necesita. A 40 años de recuperación democrática en nuestro país, yo creo que hay una cantidad de cuestiones que son necesarias seguir discutiendo, y entre ellas es la democratización de la justicia y la democratización de la palabra. Eso me parece que es fundamental. En una etapa también donde, como lo dice Cristina, el pacto democrático que se pudo constituir hace 40 años empieza a estar lesionado, ¿no? Fuertemente por estos dos elementos, y también, bueno, porque esa derecha volvió a poner desde el discurso del odio situaciones de violencia que nosotros creíamos superadas, o sea, pensando en la democracia como espacio y límite de la política y la democracia como un valor universal. Bueno, evidentemente esos sectores de poder, esos grupos económicos concentrados, utilizan lo que haga falta para cumplir su objetivo, que es el saqueo en nuestro país. Por tanto, bueno, todo esto, me parece que es fundamental repensar, rediscutir lo que haya que rediscutir de una ley de este tipo, pero seguramente actualizar los aspectos antimonopólicos de la misma. Al mismo tiempo, yo hago un balance positivo de la aplicación de la ley, no solamente en el capítulo que me tocó estar a mí, sino en la historia en general. Hay muchos protagonistas que han estado y que han tenido mayor protagonismo que me tocó a mí, pero digo, en la historia, o sea, todo el debate de la creación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual fue fundamental. Muchos años, más de 20 años de discusión, con organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, sobre la necesidad de una ley. Se aprueba la ley, se vota, todos los debates que generó, la discusión sobre la constitucionalidad, la audiencia pública en la Corte, la definitiva constitucionalidad, sin duda, la propia aplicación, los debates de eso, a mí me parece que generaron, por un lado, una cantidad de herramientas en la aplicación de la ley que son fundamentales, que existen, que son parte del balance positivo, que son herramientas comunicacionales como radios, canales comunitarios, en pueblos originarios o en zonas de frontera. O sea, hay una multiplicidad de medios que surgieron fruto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En universidades, en escuelas, o sea, un montón, en sectores cooperativos. Eso es muy importante. Y en el otro capítulo, que no se logró, que es el
capítulo antimonopólico, es cierto que no se logró, pero todo ese debate generó una situación distinta también en términos de opinión pública. Parece que hoy somos más los argentinos de Argentina que somos conscientes que el aparato de la televisión o la radio o el diario, cuando vos lo lees, lo escuchás o lo ves, no hay una verdad, que hay que interpelarla, que hay que cuestionarla, que hay que discutirla. Entonces me parece que eso también es parte del aprendizaje como saldo positivo. Más allá de que se logró o no el proceso de desconcentración, que evidentemente no se logra justamente por la otra pata, que es el partido judicial, que termina poniendo con medidas de amparo, con medidas cautelares, frenando las acciones de una ley que es absolutamente constitucional. De hecho, terminamos condenados nosotros por querer cumplir la ley o por aplicar la ley y no quienes la estaban evadiendo. Pero sí, creo que son parte de las deudas que tenemos. Nuestra democracia está siendo muy lesionada, tanto por el partido judicial como por la concentración mediática que lesiona la libertad de la palabra, y eso es necesario avanzar.